Existen en nuestro planeta unos 100 pueblos de indígenas considerados como no contactados. Esta noche os invitamos a un viaje a través del planeta para conocerles. Queremos saber dónde están, cómo viven, quiénes son. Queremos conocerles algo más, porque es la única manera de proteger a esos que se han llamado los últimos hombres libres de este planeta. Acompáñanos. Un viaje a través de selvas y territorios inhóspitos comienza. Y para este viaje 2 guías nos acompañan esta noche. Raquel García. Buenas noches, Raquel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Y yo de que estéis aquí. Miguel Ángel Ser, buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien también. ¿Tú eres periodista, Raquel? De formación, sí. De formación. Y sois portavoces de Survival los dos, ¿no? Sí. Tú, Miguel Ángel, 20 años ya trabajando, Sí. colaborando. Colaborando, trabajando. Debe gustarte, ¿no? Mucho. Y tú me llevas menos tiempo, ¿no? Yo menos tiempo. Contarnos, para los que no sabemos mucho, qué es eso de Survival, qué significa esa organización. Pues Survival es el movimiento, la organización internacional en defensa de los pueblos indígenas de todo el mundo, de los pueblos indígenas y tribales. Y bueno, llevamos más de 40 años trabajando. ¿40 años ya? Más de 40 años. Nos creamos en Londres en 1969. ¿Quién lo creó? Pues un grupo de personas preocupadas por el futuro de los pueblos indígenas. Miguel Ángel, que conoce muy bien la historia, lo puede contar. Sí, fueron unos cuantos periodistas, algún académico, pero sobre todo gente preocupada por lo que estaba, por el genocidio que se estaba cumpliendo en ese momento con los indígenas, sobre todo de Brasil. Y eso demuestra que unas pocas personas con una idea pueden cambiar el mundo, ¿no? Porque a partir de ahí empezamos a funcionar y ya llevamos los 43 años que estamos aquí luchando. Qué curioso que haya gente desde tan lejos que se preocupe por gente que está al otro lado del mundo y que además al otro lado de una forma de vida absolutamente diferente a la tuya, ¿verdad? Sí, y luego cuando los indígenas se enteran nos lo agradecen mucho. Supongo, ¿no? Sí. Todo esto ha surgido porque Diego Cortijo, un compañero nuestro, hace poco estuvo haciendo un viaje, hizo unas fotografías, vosotros las publicasteis, hablamos con Laura el otro día, porque ha sido un escándalo, afortunadamente, ¿no? Esa historia, ¿no? Se hacían fotografías de mascopirus indígenas no contactados en Perú, ¿no? Por primera vez serían fotos increíbles que había hecho Diego, ¿no? Y eso ha provocado toda una campaña en vosotros. Sí, nosotros veníamos trabajando con el tema de indígenas aislados desde hace ya bastantes años, varios años. Y las fotografías de Diego han sido un verdadero regalo, en el sentido en que muestran a estos indígenas con mucho más detalle de lo que nunca se los había podido fotografiar, y nos ha permitido focalizar mucha atención de todos los medios de todo el mundo, de la atención de la opinión pública internacional en esta zona del planeta donde hay seres que están en una situación de máxima vulnerabilidad. Fotografías de este calado no son habituales y nos sirven para eso, atraer toda esta atención y hacer a las personas que niegan la existencia de estos pueblos que no puedan seguir negándose. Que tengan una prueba, ¿no? Sí. Objetiva de todo ello. Y lo curioso y lo bueno además es que estaban amenazados por una serie de madereros que estaban alrededor de esa zona donde estaban, y parece que se ha parado con la publicación y con el llamamiento que se ha hecho. Sí, lo que ha ocurrido ha sido que el gobierno de Perú, que ha sido, bueno, menos que ejemplar a la hora de proteger a los pueblos indígenas. Ni siquiera el nuevo Llanta. Ni siquiera el nuevo, por lo que ha demostrado hasta ahora. Ha dado Espera, no he saludado. Tenemos unos amigos que han venido a vernos, alguien de Perú también. Pues bienvenidos y gracias por estar aquí. Ni siquiera Ollanta. Ni siquiera Ollanta. No, la verdad es que Ollanta ha dado algún paso más que la administración anterior, pero todavía tiene que dar muchos pasos más. Y gracias a la publicación de estas fotografías y gracias a la presión internacional que se ha generado, porque hemos recogido cientos de miles de firmas pidiéndole a Ollanta que proteja el territorio de estos indígenas y de otros pueblos en Perú, se ha conseguido que el gobierno tome medidas como, por ejemplo, el arresto prácticamente inmediato tras la publicación de las fotografías de varios hombres implicados en una operación de tala ilegal. Que les pueden caer unos cuantos años, ¿no?, de cárcel. Esperemos. Bueno, que no corten árboles, por lo menos. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. Estos son nuestros invitados. El planteamiento, viajar por un montón de lugares, y tenemos, como sabéis, ese concurso, 5 premios, 900, 137, 137. Esta noche queremos conocer a estos indígenas para ver si desde aquí tan lejos se les puede ayudar, sobre todo por preservar una forma de vida que quizás sea nuestro futuro, ¿verdad?
Sí, eso es lo que pienso yo, que debemos aprender de ellos para mantener este mundo. Has estado, bueno, ahora me lo cuentas. Tras esa introducción nos vamos de viaje. Hay muchas cosas que queremos visitar, muchos lugares que queremos visitar esta noche. Hacía mucho tiempo que no veía a dos invitados escuchando tan atentamente las introducciones como vosotros para que estéis en clase. ¿Cómo se puede definir esto de no contactados? ¿De dónde surge ese concepto? ¿O cómo se puede definir? Son pueblos, para hacer una pequeña introducción, pueblos indígenas en el mundo habrá unos 5.000 pueblos indígenas, grupos. ¿5.000? 5.000, sí, unos 5.000. ¿Sí? 350, 370 millones de personas. Pero cuando hablamos de pueblos... ¿350 o 370 millones? Según la ONU, sí, las últimas estimaciones son en torno a 370 millones de personas, de pueblos indígenas en general. Pero cuando hablamos de pueblos indígenas aislados, no contactados, nos referimos a unas 100 comunidades de pueblos que no mantienen un contacto con la sociedad mayoritaria, ¿no? Porque sí que a lo mejor tienen contacto con grupos incluso familiares suyos, ¿no? Que no mantienen contacto con esa sociedad mayoritaria. ¿Por qué no lo mantienen? Es lo que desde Survival siempre queremos explicar, ¿no? No lo mantienen por la experiencia traumática que han tenido a lo largo de la historia, ¿no? Siempre ahora son la búsqueda de recursos, como muy bien habéis dicho, el petróleo, la madera, también el turismo. Es una de las cosas que también denunciamos con los Jarawah de la India, ¿no? También el turismo, pero antes fue el caucho, hace 100 años. O sea que siempre han tenido esa presión traumática que les ha hecho no huir, sino intentar protegerse, ¿no? Y por eso buscan ese aislamiento. Sí, de hecho, la tesis que mantienen algunos expertos en el tema, que también desde Survival pensamos que es bastante, bueno, pues lógica y posible, es que algunos de los grupos indígenas que ahora mismo están en aislamiento, especialmente en la zona de la Amazonia, sean descendientes de los supervivientes de la fiebre del caucho, que asoló la zona a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, que son grupos que llevan en su memoria colectiva lo ocurrido a sus antepasados y que saben lo que les va a ocurrir si ellos entran en contacto. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Has dicho indígenas ¿cuál es la diferencia de los indígenas y el resto de la población del planeta? ¿Qué significa ser indígena? ¿Que estás pegado a la tierra, a la tradición? No sé. Es complicada la definición, pero así sencillamente serían pueblos originarios de la zona donde viven y que mantienen un modo de vida, que no sé, la palabra tradicional, autosuficiente sobre todo, porque muchas veces discrepamos sobre el tema de la pobreza. No son pobres, no son pobres, son autosuficientes. Ellos a lo mejor viven con menos de $1 o $2 o €2 al día, esas estimaciones que se hacen. No, es que no lo necesitan, son autosuficientes. Por eso es lo que les define, que son originarios de una zona y que son autosuficientes. 100 grupos decís más o menos. Sí. En la segunda parte vamos a tratar de localizarlos. ¿El progreso mata? El progreso mata. Sí, lo que nosotros llamamos progreso mata, y ha acabado con numerosísimas vidas indígenas, incluso pueblos completos. Esa necesidad de crecer, de buscar, de explorar, de extraer recursos, mata. Mató en el pasado, aniquiló poblaciones de millones de personas en América Latina y sigue matando en la actualidad. Ya. Y esa gente es consciente de sus valores, es consciente de que tiene una tradición que tiene que respetar. Es decir, tienen ya ese concepto como de raza, de grupo étnico. Absolutamente, pero yo no creo que ellos lo vean desde un punto de vista del grupo étnico, desde un punto de vista nacionalista, ¿no? Como lo podemos percibir nosotros. Yo creo que ellos lo ven como que su cultura, su sistema de creencias, su cosmovisión es parte de lo que son como individuos, los define. Y en el momento en que eso se pierde, es muy probable que esos individuos acaben sufriendo consecuencias para su salud mental, física, social, etcétera. Hay un proceso asociado al deterioro cultural, de deterioro físico. Hablando con la pregunta que has hecho sobre el progreso, el desarrollo, me acuerdo de una conferencia con un dirigente de la FENAMAT, es una organización indígena del Perú, ¿no?, de los que también vamos a hablar ahora, que en una conferencia en la que estaba, ante un oyente que preguntó, pero entonces en pueblos indígenas y desarrollo no son compatibles, y él contestó, depende de lo que se entienda por desarrollo. Para mí desarrollo, decía el dirigente de la FENAMAT, para mí desarrollo es salir de mi cabaña, ver el cielo azul, donde hay pájaros, ver el agua limpia, los ríos, donde puedo pescar y tener a mis hijos ahí. Eso para ellos es desarrollo, ¿no? Y también tengo que recordar también otra
Sí, otra anécdota, ¿no? De cuando vino David Yanomami aquí a Madrid hace 2 años, ¿no? Sí, 2 años. Fue 2 años. Pues que su mensaje ya no es... No pensamos que el mensaje de protección de los pueblos indígenas es egoísta, es para salvarse ellos mismos, ¿no? Mi pueblo, mi pequeño pueblo, no. Ya se dan cuenta que también es un mensaje para todos nosotros, para salvar el planeta. Puedo representar un poco quizá la última isla, el último resquicio de vida auténtica, ¿no? Sí, porque yo creo que los pueblos que tienen más contacto con la sociedad occidental mayoritaria, dominante, como lo queramos llamar, con el hombre blanco, son muy conscientes de los problemas a los que nos enfrentamos, colectivos, medioambientales, de recursos, de falta de alimentos para gran parte de la población. Y ellos son conscientes de que su modo de vida tiene mucho que aportarnos en ese sentido, particularmente en lo que se refiere a la conservación medioambiental, a la búsqueda de un equilibrio entre la sostenibilidad de la sociedad y la sostenibilidad futura de las futuras generaciones. Y en ese sentido David Yanomami lo expresa muy muy bien, ¿no? Él dice que él puede que no sepa muchas cosas sobre ordenadores o sobre libros o autores occidentales o lo que nosotros consideramos cultura, pero que desde luego sabe muchas cosas que a nosotros nos vendrían muy bien. Y en ese mismo sentido se expresan muchísimos líderes indígenas. Es curioso que gente de distintas partes del mundo, con idiomas distintos, que jamás van a entrar en contacto entre ellos, tengan esa misma idea de cómo pueden aportarnos a nosotros. Ya. ¿Y habéis notado quizá el cambio? Antes parecía que esa gente, en Perú nos contaban que a la gente del campo no se le llaman cholulas o cholos, que era como paletos, ¿no? Como aquí decíamos en España hace tiempo, ¿no? Sin embargo ahora, y ellos se sentían un poco por debajo de ese señor que se lo decía, ¿no? Culto, con dinero, etcétera, ¿no? Sin embargo ahora parece que se está cambiando la historia y ellos están orgullosos de ser cholos, de ser indígenas, de ser paletos. ¿Es así? Es así. El movimiento indígena, Miguel Ángel de aquí sabe mucho, sobre todo en Estados Unidos, ha venido en ascenso desde los años 60, 70, organizándose y sobre todo recuperando el orgullo de ser indígena. Sobre Estados Unidos. Sí, porque es curioso, en Estados Unidos... O sea, decir que quizá un ejemplo de degradación eran las etnias que había en las praderas, ¿no? Esos indios que de repente llega el hombre blanco y ahora están metidos en reservas hasta arriba de alcohol, con una vida... Son los sitios donde más criminalidad hay en Estados Unidos, donde hay mucho más paro, etcétera. Son las minorías más explotadas de Estados Unidos. Pero es curioso cómo en el censo de Estados Unidos, cómo a lo largo del siglo XX aumentó la cantidad de personas que se autodefinían indias, ¿no? Nativas, norteamericanas, indias. Ahí muchas veces utilizan el término indio también, que en Sudamérica está mal visto, ¿no? Pero allí sí. Pero no es porque aumentase también la población, que la población demográficamente también crecía, pero era por lo que ha dicho Raquel, por el orgullo de... Antes se ocultaba, si tenías una parte de sangre india no lo decías, y luego sí, por eso aumentó el número de indígenas censados en Estados Unidos. Y ahora porque pueden optar a los casinos, que también, no se nos olvide. Ya. De hecho, parte de los indígenas de las praderas norteamericanas son los que controlan los casinos, el juego en Estados Unidos, y son súper ricos. Los Pequots de Nueva Inglaterra son probablemente, sin duda la tribu indígena más rica del mundo, pero es que estamos hablando de millonarios. Y basta con tener, creo que es una 12ª parte de Pequot para que puedas, sangre, para que tengas acceso a los beneficios del casino. Y les dan un montón de cosas, ¿no? Por el hecho de serlos. Y los Seminola de Florida son los dueños de Hard Rock, de la cadena. Bueno, hay indígenas que son inteligentes. Lo que tenemos que seguramente lo serán todos. Me refiero a que se aprovechan de este mundo. Lo que tenemos que dejar es que los indígenas decidan por sí mismos. No tenemos que caer en el paternalismo de que no. Eso me pasó en una conferencia de que un oyente decía, no, por favor, los bosquimanos, hablando de los bosquimanos de África, eso no es un pueblo indígena contrastado, pero bueno, comentaba, los bosquimanos no pueden decir que sí a una mina de diamantes, tienen que mantenerse como guardianes espirituales nuestros y cazar con flechas y vestir con taparrabos. No, los indígenas tienen que decidir su propio futuro y decidir lo que quieren. Si quieren montar un casino, montan un casino. Si quieren decir que sí a una mina, que lo más seguro es que digan que no, pero bueno, si lo quieren decir, nosotros no les podemos decir de aquí, no, tú mantente puro. No. Antes había una imagen del indígena como salvaje, que eso contribuía a su exterminio, porque eran caníbales, eran salvajes, eran primitivos, hay que matarlos, no son seres humanos. Y ahora podemos pasar a la etiqueta de que son los guardianes de la naturaleza, son los guardianes espirituales que nos van a enseñar. No, dejemos de etiquetar a los indígenas.
que sean ellos los que decidan su propio futuro. Hacer. Hablando de bosquimanos, tú estuviste, Raquel, con ellos, ¿no? Sí. No es un pueblo no contactado, pero es una etnia, son indígenas. Sí, son indígenas, además son indígenas tribales, tienen una conexión muy muy fuerte con su territorio. Yo en concreto estuve con los bosquimanos del Kalahari Central en Botswana. Los bosquimanos se reparten por todo el sur de África. Los que mantienen un modo de vida más tribal son los que están en la reserva de caza del Kalahari Central. Son un pueblo al que el gobierno ha intentado expulsar de su territorio y oprimir por todos los medios posibles. El gobierno llegó a no solo expulsarlos de su territorio, sino cortarles todo acceso al agua dentro del territorio, lo cual en un desierto pues nos podemos imaginar la salvajada que es por parte del gobierno. Pero ellos han seguido insistiendo, han seguido luchando, han seguido llevando al gobierno a los tribunales con el apoyo, debo decir muy orgullosa, de Survival y todos nuestros simpatizantes en el mundo, y han conseguido vencer 2 veces. Han conseguido regresar a su territorio y obtener el derecho a acceder al agua en los tribunales, en lugares donde el gobierno suele llevarlas de ganar, siempre. Una otra pregunta antes de pasar a la segunda parte. ¿Cómo reaccionan ellos, esos indígenas, cuando a miles de kilómetros de distancia se dan cuenta que hay gente como vosotros que están ahí luchando por ellos, que hay muchos simpatizantes y muchos voluntarios que donan dinero para que vuestra organización o una como la vuestra salga adelante? ¿Cómo reaccionan ellos cuando se dan cuenta que hay gente que lucha por sus derechos en otra parte del mundo? Agradeciéndolo, incluso a nosotros, pero que decir, entre pueblos indígenas de América con la lucha de los bosquimanos en África, o los oguíes de Tanzania con los bosquimanos del sur de África, agradeciendo el apoyo que tienen tanto de indígenas como de no indígenas como nosotros, por todo lo que hacemos, ¿no? Desde que no hemos estado allí, que no, a lo mejor ni los conocemos, pero siempre agradeciéndolo, ¿no? Nosotros tenemos un banco de citas dentro de la organización. ¿Banco de citas? Un banco de citas. ¿Qué significa eso? En nuestra web. Donde almacenamos todo, cuando recibimos declaraciones de indígenas, de personas afectadas, de cualquier persona que tenga contacto con nosotros, que tienen un valor porque dicen algo bueno o dicen algo malo, simplemente porque nos va a servir en el futuro. Y es increíble cuando te pones a leerlas. ¿Te acuerdas de alguna? Las maravillas. Estoy abriendo la página. Pues mira, en nuestra página, en la parte superior derecha, ahí en todos los pueblos indígenas aparece una cita, pero se me ocurre... Espero que cuando mi hija crezca las cosas sean distintas, dice un indígena agua. Sí, Carapiru. Brasil. Sí, Carapiru, sí. Carapiru. Pero los bosquimanos, tenemos citas de los bosquimanos literalmente diciendo: sin Survival nuestro pueblo no habría logrado sobrevivir. Eso es algo que tiene tal fuerza para nosotros como trabajadores, pero para nuestros simpatizantes, para cualquier persona que se acerca a nuestra página web, que alguien te esté agradeciendo el trabajo que haces, la dedicación que pone mucha gente, voluntarios, no voluntarios, contratados o no, da igual. Es algo que te lleva todos los días y que te ayuda a seguir adelante. Y hay momentos muy duros, cuando pierdes un juicio, cuando te enteras de un nuevo crimen, de un nuevo asesinato, de una nueva comunidad expulsada, ¿no? Hay momentos en los que te puedes llegar a plantear, bueno, ¿para qué sirve esto? El problema es de tal magnitud, es tan grande, podemos hacer algo, y luego de repente lees algo de esto y te da fuerzas para seguir. Sobre todo tú lo acabas de decir, podemos hacer algo. Yo me abrió los ojos el otro día hablando con Diego, que estaba sentado donde tú estás, ¿no? Contando la historia, que de repente esa fotografía que un colega trae de un viaje salta y es el resorte para que detengan a los madereros, se cree un puesto de control y se salve un poco, entre comillas, la forma de vida de esa gente. A tantos kilómetros de distancia como estamos de ellos, se puede hacer algo. ¿Estáis a gusto? Mucho. Sí, mucho. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos mucho de contaros todavía. Hace tiempo que los medios de comunicación nos dedicamos, en el mejor de los casos, a ofrecerles terapia. Asuntos propios. Cada tarde, otra vuelta de tuerca a la actualidad. Una clase de terapia común donde los males de los demás calman los males propios. Asuntos propios, con Tony Garrido, de 4 a 7 de la tarde en Radio Nacional. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web. Pocos sabemos que a menos de 100 kilómetros de uno de los atractivos turísticos más famosos del mundo vive una tribu de indígenas no contactados.
Se trata de tribus desconocidas que habitan cerca del Machu Picchu. Pero hay muchos más. Los zoes habitan en las selvas de Brasil y se identifican por los largos palos que llevan en el labio. En el mismo Brasil están los aguas, que son uno de los últimos pueblos indígenas auténticamente nómadas de cazadores-recolectores. Hasta hace poco el pueblo de los Jarabas de las Islas Andamán vivía de manera casi totalmente aislada. En los últimos 150 años se han asentado en sus islas colonos británicos y de la India continental, pero hasta 1998 los Jarabas evitaban todo contacto con ellos. Son solo unos ejemplos, hay muchos más. Conozcámoslos un poco mejor. Pues ahí estaban algunos ejemplos, vamos a conocer algunos más. Pero antes de nada, estoy viendo vuestra página, es hora de acabar con los safaris humanos. ¿Qué significa eso? ¿Qué son los safaris humanos? Un safari con humanos, en vez de con animalitos. Donde vas a cazar, no, supongo no a cazar humanos, ¿no? No a cazar, pero vamos, a verlos, sí. Claro, ya los safaris normalmente actuales ya no te dejan cazar mucho, a no ser que pagues mucho dinero. Pues esto es un poco lo mismo. Aquí se trata de pasar por una reserva indígena, como el que pasa por un parque nacional de animales, e intentar avistar indígenas, como el que intenta avistar leones. ¿Y en qué zona se está haciendo esto? Eso se está haciendo en las Islas Andamán de la India, lo que hablaban en la introducción, con los yarawes, precisamente. Ellos tienen una reserva demarcada por ley, que está atravesada por una carretera, que es ilegal, porque en 2002 el Tribunal Supremo de la India ordenó su cierre, pero que las autoridades de las Andamán mantienen abiertas. Entonces esta carretera se ha convertido en la única vía de comunicación entre el norte y el sur de la India, puesto que las autoridades eliminaron la vía marítima y por tanto todos los días la atraviesan cientos de personas, colonos, turistas, gente que pasa por allí, y entre ellos están aquellos que van a ver a los yaraguas. Para eso tengo aquí una cita, la voy a leer textualmente, ¿no?, de un turista que estuvo allí en el Andamán, que dice: la ruta a través de la reserva tribal fue como un safari, ya que viajábamos por una densa selva tropical, buscando animales salvajes, a indígenas jaraguas, para ser específicos. Un safari, en vez de ver leones o elefantes, lo dice todo. Indígenas, que son personas humanas. Y es indicativo además de un problema con el que se enfrentan los indígenas de la India, pero que bueno, es generalizado en otras partes del mundo, que es esta percepción, este racismo muy asentado en la sociedad, de considerar a estas personas como poco más que animales, ¿no? Entonces, una vez que deshumanizas a alguien, tenemos ejemplos muy recientes en Europa y muy tristes, puedes hacer lo que quieras con ellos. Vamos, no sé si quieres decir. No, yo es que tengo aquí, me he traído muchas citas precisamente para ilustrar. Dale. De un terrateniente brasileño: es que los indígenas son peores que los animales, ni siquiera se pueden comer. Tenía razón, ¿no? Porque no se pueden comer. Lugares donde haya más... Bueno, antes de nada, es cierto que a 100 kilómetros de Machu Picchu, estuvimos el otro día, vamos a ir este verano de nuevo allí, esa maravilla, patrimonio de la humanidad, maravilla del mundo, hay una tribu de no contactados y no desconocida, me contaba Laura, y que no sabéis quién es ni si le puede poner nombre. Correcto, ese es uno de los, bueno, no le diría un problema, pero bueno, es una dificultad de nuestro trabajo, que es que realmente de muchos pueblos indígenas, los que están en las profundidades de la Amazonia, algunos de Papúa Nueva Guinea también, es que no sabemos nada de ellos. Sabemos que están porque hay avistamientos, porque grupos indígenas ya contactados de los alrededores nos cuentan que están, porque incluso se los ha podido ver desde el aire, algún tipo de vuelo a baja altura, etcétera, o porque se han visto restos de asentamientos suyos. Pero no se sabe mucho más. Son nómadas, con lo cual es muy difícil rastrearlos. Y en eso, en lo que decías, a unos 100 kilómetros de Machu Picchu hay un grupo que se mueve por esa zona, y claro, muy poca gente lo sabe cuando va allí, pero demuestra cómo estas personas, por diferentes motivos, ven cómo sus territorios cada vez se van quedando más y más pequeños, más y más arrinconados, más y más amenazados por muchos. Porque además en esa zona a los 100 kilómetros de Machu Picchu, bueno, realmente todo el 70% de la Amazonia peruana está
dividida en lotes petrolíferos, ¿no? Que el gobierno, sí, y el gobierno lo está entregando para la exploración y luego explotación. Y en esa zona a los 100 kilómetros de Machu Picchu es donde está el proyecto Camisea, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es un proyecto petrolífero, de hidrocarburos, ¿no? Gasífico también. Y lo que pasa es que ahí hay una reserva indígena, pero una más que tiene 4 reservas indígenas, ¿no? Reconocidas, pero no las protege, por lo que se ve. No las protege, ¿no? Aunque es un país que ha firmado el convenio 169 de la OIT, que es el convenio, la legislación que protege a los pueblos indígenas y tribales, a pesar de que aprobó la Declaración de las Naciones la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pues a pesar de todo eso y a pesar de que tiene un par de artículos en su Constitución que protege a sus poblaciones indígenas, pues no lo cumple, ¿no? Las 4 reservas que tiene indígenas también están abiertas a la posible exploración y explotación petrolífera. Y cuando no es una exploración legal del petróleo, son los madereros ilegales. Ya. Vamos por el mundo. Tengo muchas preguntas y se me van. Vamos por el mundo. ¿Dónde es donde más grupos indígenas hay? ¿Y las características de los contactados cuáles son? ¿Cómo viven? Hemos hablado de que son 100 pueblos, más o menos, estimaciones, son 100 pueblos indígenas. Están casi todos en la franja tropical del planeta, ¿no? Menos los Ayorio, Totobi y Gozoa de Paraguay, que están en el Chaco, que está fuera de la cuenca amazónica. Hay unos 40 en la isla de Nueva Guinea. ¿40 en la isla de Nueva Guinea? En la isla de Nueva Guinea hay unos 40. Luego también en las Islas Andamán hay 3 o 4, pero sobre todo donde se concentran la mayoría de pueblos indígenas no contactados es en la Amazonia. Unos 15 en la Amazonia peruana y unos 50, estimaciones, 50 y tantos en la Amazonia brasileña. Vamos a conocerlos un poco, si os parece. Sí. Pues irme contando. Yo he sacado una lista de vuestra página, Indígenas Aislados de Brasil. No sé quiénes serían, nombrar algunos. Los Zoe, por ejemplo, los Yanomamis. A ver, es que en el grupo de indígenas aislados podemos clasificarlos o reclasificarlos en 2 subgrupos. Uno, los que efectivamente no tienen prácticamente ningún contacto directo con el mundo exterior, entre comillas, y aquellos que sí han tenido contacto, pero siguen manteniéndose aislados y el contacto que tienen ahora es muy, muy controlado. El caso de los Zoe, por ejemplo, que tú comentabas antes que los habías visto, ahora, para ir a ver a los Zoe, necesitas un certificado médico, necesitas una autorización del gobierno brasileño, están en una zona hiperprotegida por la FUNAI, tienen trabajadores de FUNAI permanentemente allí, tienen equipo médico de la más actual tecnología, tienen instalaciones que ya querría mucha gente en Brasil, porque están muy amenazados por un posible, por ejemplo, contacto de enfermedades, pero sí tienen un contacto sostenido, digamos, con el mundo exterior. Luego hay pueblos en Brasil, por ejemplo, aquellos que están en la frontera entre Perú y Brasil, de los que no sabemos prácticamente nada, no tienen ni nombre. O sea, por no tener, no tiene ni nombre. Y esos son, pueblos de los que Survival también publicó imágenes hace ahora un año, justo cuando sacamos las imágenes de Diego. Se veían desde un avión, un helicóptero. Justo cuando sacamos las imágenes de Diego Cortijo, este año se cumplía un año de la publicación de las otras imágenes. Y este es un pueblo, pues, del que sabemos que son cazadores-recolectores, pero también sabemos que practican la agricultura a pequeña escala, porque hemos visto sus huertos de mandioca, de bananas en las imágenes, que son nómadas, bueno, más que nómadas, seminómadas, es decir, que construyen asentamientos y se quedan en ellos durante un tiempo limitado y luego se van a otro sitio, probablemente para dejar que descanse el suelo, la fauna, la flora de la zona. Y ya está. No se sabe nada más. No sabemos nada más. Eso sí, sabemos que son muy listos, porque en las fotos sacaban cazos y machetes que no los tienen ellos. Y sabemos que ese cazo que salía en las fotos, de hecho pertenecía a José Carlos Meirelles, que es uno de los trabajadores de FUNAI que estaba en la zona, que eso nos lo contó él mismo cuando vino a Madrid. ¿Que se lo quitaron o...? Se lo quitaron. Los indígenas saben, como digo, pueden vivir a su modo, pero saben qué cosas les son útiles, ¿no? Saben que un machete en la selva pues es muy útil, y un cazo ya no te digo. Entonces, cuando los trabajadores de FUNAI se van a hacer expediciones por allí por la selva, nos contaba José Carlos que muchas veces volvían y se encontraban con que se habían llevado cosas, ¿no?
900-137-137 nuestro teléfono. Estaba mirando una información que he leído también vuestra, que dónde era que les daban bolígrafos y no sé qué otra cosa, a no sé qué pueblo. Eso puede ser en Perú con los trabajadores de las petroleras, que ocurre muy a menudo. Que bueno, estoy sonriendo y riéndome porque la verdad es que la idea de darle un bolígrafo a un indígena no contactado, en fin, no tiene nombre, pero es que además es peligroso, ¿no? Sí, dice, perdona, que estaban siendo sobornados con calmantes y bolígrafos, coincidiendo con la llegada de los gigantes energéticos que quieren abrir sus territorios a las explotaciones de gas. Sí, y es peligroso porque el simple intercambio de objetos nuestros, o darles objetos nuestros, un bolígrafo puede llevar una cantidad de gérmenes que no nos imaginamos. Una camiseta o un artículo de ropa ya, ni te cuento. Ya. Eso, el simple hecho de darle un bolígrafo a un pueblo indígena no contactado puede acabar con esa tribu. Y es algo de lo que tenemos que ser muy conscientes, muy conscientes. Sí, es lo que denunciamos, que es que no tienen inmunidad muchas de nuestras enfermedades. Una pequeña enfermedad, un catarro nuestro que se nos cura en 3 días, para ellos puede ser mortal. Pero no mortal para una persona, mortal para todo el pueblo, ¿no? Para el resto de la tribu. Entonces, incluso eso, ningún intercambio, ni incluso la presencia de trabajadores de petrolífera, de madereros, de rancheros, de agricultores, ¿no? Pues es negativa para los pueblos indígenas no contactados. Ya. Pero las petroleras, algunas, bueno, hemos tenido noticias de los manuales que les daban, los manuales de instrucciones que les daban. ¿Les dan manuales? Sí. No a los indígenas, a los trabajadores que iban sobre la zona. Uno de ellos, ¿de quién era? No me acuerdo, Miguel Ángel, igual me lo puede recordar. El de Repsol era. El de Repsol y PF. El de los megáfonos. Sí. Vale. El manual de qué ocurre si entras en contacto con una comunidad de no contactados en la selva peruana, de Repsol, dice que les tienes que gritar a través del megáfono que no están allí en son de guerra, que están allí en son de paz. Si un indígena ve a un individuo gritarle a través de un megáfono, con el ruido que hace eso, en personas que no tienen ningún aparato que haga ningún ruido más allá que el ruido de la selva y el ruido de sus propias voces, diciéndole algo en un idioma totalmente extraño, por mucho que le quieras decir que vas en son de paz, lo va a percibir como una amenaza en el 90% de los casos. O sea, las petroleras y cualquier otra industria, el turismo, está poniendo en peligro no solo las vidas de los indígenas, sino las vidas de sus propios trabajadores. Es una irresponsabilidad tal que uno se plantea si realmente a esas empresas les importa el bienestar de cualquier persona implicada. A las nuestras españolas sí, supongo. Pues esto era de Repsol. Déjame ser bueno. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar con Miguel Blanco. Más datos que estoy recogiendo aquí de vuestras noticias. Decíais que, bueno, quizás están más alrededor de Brasil y Perú, esos grupos, sí, pero que hay en muchos lugares. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, en Argentina hay grupos también. No sé si son contactados. No, en Argentina no son contactados. Paraguay, quizás. Paraguay lo había. Sí, en el Chaco, sí. En el Chaco. Sí. Sí, mira. ¿Son no contactados? En los Ayoriote te voy a de como otros pueblos indígenas, tienen una parte que ya está contactada y otra parte que se mantiene sin contacto. Incluso los familiares que ya están contactados defienden el derecho de sus familiares, de ese grupo, que es afín, a que mantengan ese no contacto, ¿no? Pasa lo mismo con los Aguá de Brasil, que están cerca de la costa atlántica. Pero la mayoría de los pueblos indígenas no contactados están en la parte occidental de Brasil, ¿no? En la frontera entre Perú y Brasil, es donde en el Valle del Jabarí hay muchos, ¿no? Pero el caso de los Ayoreo, además, es curioso porque es una zona donde ha habido muchísima incidencia de grupos misioneros, principalmente norteamericanos, de grupos evangélicos, que han intentado evangelizar a las comunidades. Hay grupos que todavía... Luego te cuento lo que hicimos con uno de ellos. Ah, sí. Pero no te lo puedo contar aquí. Luego te lo cuento. Sí. Pues sí, lo que está ocurriendo es que los misioneros radicales, los evangélicos radicales, siguen empeñados en irse a buscar a las tribus no contactadas para evangelizarlos. Sí. ¿No? Y además, en el caso de los ayoreos, que como decíamos viven en el Chaco, pues están viendo cómo su territorio está siendo comido literalmente por las grandes industrias ganaderas, que están brasileñas sobre todo, de propiedad, que están invadiendo esa zona de Paraguay por completo. A mí me hizo gracia cuando fuimos a entregarle miles de firmas al embajador de Paraguay aquí en Madrid hace 4 años. Sí.
cómo reconocía que sí, habría que proteger esas tierras, pero que las escrituras están en manos de empresas brasileñas y paraguayas, y nos pedía fondos europeos para poder indemnizar a los terratenientes brasileños, sí, para luego poder proteger a los indígenas. Ya. Supongo, bueno, hay un montón de preguntas. Hablando de la tierra, supongo, claro, los indígenas no pueden demostrar en este mundo civilizado que esas tierras son suyas, pues no tendrán escrituras, ¿no? ¿Cómo demuestran el derecho que tienen sobre la tierra? No tienen escrituras, pero tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas como el Convenio 169 reconoce su propiedad, ¿cómo se dice?, consuetudinaria. Están allí de siempre, no necesitan tener una escritura con notario. Ya. ¿Ibas a decir algo? No, en el sentido del tema de las escrituras de las tierras, de hecho eso es algo que los pueblos indígenas, algunos, no todos, pero que en cierta medida incluso pueden llegar a rechazar, porque escriturar una tierra supone que es propiedad de alguien, y para ellos no es que sean los propietarios de la tierra, es que son sus guardianes, sus habitantes provisionales, y su misión es vivir en ella y protegerla para las futuras generaciones. Pero a ellos les cuesta mucho entender este concepto occidental nuestro de tener la tierra, de que sea algo que se puede cambiar, que se puede vender. Y por otro lado, si escriturizas una tierra, si le pones un título de propiedad, se puede vender. Y no nos olvidemos que entre los indígenas, como en cualquier otro grupo, puede haber intereses divergentes. ¿Y qué pasa si un pueblo empieza a vender su parcela, una gente empieza a vender su parcela, la otra no quiere, el otro? Hay problemas con el tema de la propiedad legalizada. Históricamente se ha visto en sitios donde se ha dado la propiedad particular a un pueblo indígena en vez de mantenerla unida como colectiva, lo que se ha hecho es al final acabar con esa tierra indígena, ¿no? Porque se ha empezado pues unos a vender, otros a cederla, otros las perdían por deudas, por hipotecas, etcétera. Entonces, no, la manera de mantener las tierras de los pueblos indígenas es, por la legislación nacional e internacional, reconocer que es suya. No hace falta escriturarla. Preguntas que os hago, que nos hacen los oyentes. Si hay pueblos todavía caníbales, ¿y dónde? No. Esto siempre sale a colación, ¿verdad? Sí, lo sabemos, pero no. No hay pueblos caníbales. No ha habido casos de canibalismo como una práctica cultural aceptada desde hace muchísimo tiempo. Incluso de los que se hablaba hace siglos son difíciles de demostrar, y es bastante posible que fueran simplemente fantasías o un mero instrumento de propaganda de los colonizadores, de los imperios coloniales. Y ¿puede haber casos aislados de canibalismo? Sí, los puede haber. Pero los últimos casos aislados de canibalismo, de los que se han conocido y se han probado, estaban aquí, en Europa, en Estados Unidos. Qué curioso. Es una desviación, como tantas otras. O sea, que una leyenda. Y una noticia que he leído en algún sitio, he leído tantas noticias hoy de vosotros que ya no sé cuál era, de un turista alemán que no sé dónde era, que había desaparecido. En la Polinesia. Eso fue un triste ejemplo de cómo los medios actúan con total irresponsabilidad, ponen lo primero que se les pasa por la cabeza en un titular y se quedan tan panchos. Turista alemán muere comido por caníbales en la Polinesia. Un hombre desapareció y de repente surgió la idea de que había sido atraído por un grupo que luego lo había comido en un acto ritual. No ha habido ningún tipo de demostración de eso. Las autoridades de la zona, pusieron una queja internacional diciendo, por favor, dejen de decir esto. Es decir, no tiene ninguna base. Mientras que al revés, los hechos reales de canibalismo han sido en Alemania. En Alemania. Había uno que también se comía, un japonés, ¿no? Que se comía a su novia y que encima se ha hecho rico contando la historia, ¿no? Nos preguntan, Leonardo Benítez desde Argentina nos cuenta que las tribus originarias de su país fueron extinguidas y que ya no tienen tierras porque las usan para soja. Y preguntan también qué es de esa tribu que nos contaba la persona que estuvo, Diego Cortijo, los mascopiros, ¿no? ¿Qué se sabe de ellos? Los mascopiros esperamos que, a través de nuestras noticias, de la labor que hemos hecho, que el gobierno de Perú iba a establecer un puesto de vigilancia por residentes indígenas, piros de la comunidad de Diamante, de esta zona, para proteger, para impedir que entren madereros ilegales, ¿no? Que es lo que venimos denunciando e instando desde Survival desde hace años, no ahora, ¿no? De hace años al gobierno de Perú para que proteja a los pueblos indígenas, ¿no? Que son madereros ilegales, se quejan, sí, pero protéjales, ¿no? Y entonces esperemos que ahora con este puesto de vigilancia
que van a establecer entre residentes de allí, indígenas y no indígenas, pues se pueda, y además la FENAMAT, la organización indígena de esta zona de Madre de Dios, ¿no?, el departamento de Madre de Dios en el sureste de la Amazonia peruana, pues pueda detener la invasión de madereros ilegales. Ya. Me contaba Raquel que hay dentro de vuestra organización personas que van sobre el terreno a investigar, pero vosotros no contactáis con los no contactados, ¿no? No, con los no contactados es que no se debe contactar, no se puede contactar y no vamos a ser nosotros los que vayamos a contactarlos. Con aquellos pueblos que ya están en una situación de contacto más o menos permanente, por ejemplo, con los yaraguas de la India, cuando se han desplazado investigadores sobre la zona, solo de forma autorizada por es decir, que los propios yaraguas han sido los que han dicho sí, queremos hablar con vosotros, y en una situación muy controlada donde se ha sabido que el investigador no tenía ningún tipo de enfermedad, no estaba incubando nada, ahí sí que ha habido un contacto. Pero vamos, con pueblos como por ejemplo los mascopiros no contactados de Perú, o con los indígenas no contactados de la frontera entre Perú y Brasil, con ellos nunca intentaríamos el contacto, porque es, como digo, peligroso. Yeah. Y en este sentido, el ejemplo de los mascopiros es triste, pero es paradigmático. Son un grupo, el que fotografió Diego, o quizá otro grupo, porque tampoco se sabe muy bien, los que después de haber, de haberse beneficiado durante años de los presentes, de los objetos que dejaba un indígena de la zona, les dejaba en la orilla del río algunos objetos de vez en cuando y tal, y parecía que había un contacto indirecto pacífico y quizá buscado por ambas partes. Bueno, pues luego resulta que esta persona resultó asesinada murió por un disparo de flecha de uno de estos grupos. No se sabe si exactamente el que fotografió Diego o uno también de la zona. Entonces, es que hay que tener mucho cuidado cuando se establece cualquier tipo de contacto con estas personas. Está claro que en este caso los mascopiros durante un tiempo no vieron a esa persona como una amenaza, y en un momento dado empezaron a percibirlo como una amenaza. Cualquier pueblo, indígena o no indígena, cuando se ve amenazado, reacciona normalmente con violencia. ¿Quieres decir algo o nos vamos a...? Sí, estaba pensando en un ejemplo para los oyentes, ¿no?, de lo que significa el contacto y la asimilación forzosa. Pero quiero leer antes el artículo 8 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzosa o la destrucción de su cultura. Vámonos a las Islas Andamán. Están en el Océano Índico, pertenecen a la India, ¿no? Los jaraguas son un pueblo indígena no contactado. Bueno, ya salió de ese no contacto, ahora se ven fotos en nuestra web. Son unos 300 personas, ¿no? Estamos intentando que se les mantenga como están y que no ocurra lo que pasó con los Gran Andamaneses, ¿no? Es otro pueblo indígena de la zona de esas islas, que eran unos 5.000 personas. En 1970, ya antes con el Imperio Británico ya les intentó asentar, pero en 1970 el gobierno de la India les reasentó forzosamente. Ahora nada más que quedan 56 de 5.000. Eso es lo que lleva el contacto, la asimilación forzosa de los pueblos indígenas. Con el hombre blanco. 2:53, 1:53 en las Islas Canarias. Seguimos un poco más adelante, 900-137-137. Nuestro teléfono, si queréis participar en este concurso que tenemos o preguntar algo para nuestros invitados. En los días que siguieron al cataclismo del tsunami de 2004, a medida que se hizo visible la dimensión real de la destrucción y el horror que se cernió sobre las islas del Océano Índico, se descubrió el destino de uno de los pueblos indígenas de las Islas Andamán. Parecía inconcebible que los sentineleses hubieran podido sobrevivir, viviendo como viven en una isla remota que caía directamente en el camino del tsunami. Sin embargo, cuando un helicóptero sobrevoló a baja altitud la isla, un hombre sentinelés salió corriendo a la playa, apuntando con su lanza al piloto en un gesto que claramente significaba «No os queremos aquí». Los sentineleses eran los únicos de entre las decenas de millones de personas afectadas por el desastre que no necesitaban ayuda de nadie. Se cree que los sentineleses viven en su isla desde hace 60.000 años. Es posible que ningún pueblo del planeta permanezca tan completamente aislado como los sentineleses.
Se cree que descienden directamente de las primeras poblaciones humanas que salieron de África y probablemente hayan vivido en las Islas Andamán desde hace 60.000 años. El hecho de que su lengua sea tan diferente incluso de la de los otros isleños de las Andamán sugiere que han tenido poco contacto con otros pueblos durante miles de años. Es uno de los ejemplos de pueblos no contactados y desconocidos. Conozcamos ahora los peligros que se ciernen sobre ellos. 2 minutitos antes de las noticias y luego seguimos tratando de dar soluciones y sobre todo forma de ayudar a esta gente, si os parece, ¿no? Tantas preguntas que yo no sé por dónde. Me dicen que si en Tanzania siguen matando a las personas rubias con ojos claros porque tienen mala suerte. A los albinos. A los albinos. Bueno, esto es igual otra de las cuestiones sobre prácticas culturales que son tan complicadas. La práctica de matar o cuando son bebés abandonarlos o a lo largo de la vida marginarlos de cualquier forma de personas albinas es algo que se sabe que ha sido una práctica presente en África. Que sea de pueblos indígenas o no indígenas, yo sinceramente no lo sé. Pero que sea una práctica cultural extendida y aceptada mayoritariamente por los pueblos indígenas de África, a mí no me consta. Sí me gustaría recalcar que muchas de estas ideas, de estas nociones, de estas concepciones sobre las prácticas culturales de los pueblos indígenas son, como decía antes, propaganda interesada de aquellos grupos, gobiernos, empresas, iglesias, grupos religiosos de cualquier tipo, que intentan exterminarlos o asimilarlos o expulsarlos de sus tierras. Y es la excusa perfecta decir que tienen prácticas que van en contra de los derechos humanos, de los derechos culturales, o que son caníbales, o que practican el infanticidio de una manera cotidiana y como si no pasara nada. Esto es algo que tenemos que ser muy conscientes de ello. Ya. ¿El pueblo que más amenazado está? En un minutito porque llegan nuestros compañeros y luego seguimos. Pues posiblemente cualquiera de los aislados que viven en la Amazonia brasileña. Sí. Posiblemente. Sí. Hay tanto movimiento de madereros, gente que busca petroleros. Ganaderos. Los ganaderos no tienen ningún problema en Brasil con matar a gente y contratar a pistoleros para que maten a gente. Es una pregunta que se iba a hacer. Cuando alguien mata, he visto algunas noticias que han matado indígenas. ¿Eso se sigue, se investiga, van a la cárcel? No. Si se llega a investigar, a lo mejor el que es juzgado simplemente es el pistolero, no el responsable. No el responsable. Y una vez juzgado, es muy raro que vaya a la cárcel. Ya. Tenemos que hacer una pausita. Una mínima pausa en este viaje que estamos realizando por todo el mundo buscando gente no contactada. En la segunda parte trataremos de dar algunos sistemas, algunas fórmulas para intentar ayudarles. Nos vamos de viaje hasta Marte también con nuestro compañero José Luis Tejada a enseñarnos algunos misterios de Marte y otras cuantas cosas aquí en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis que tenemos todavía mucho que contaros. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Enseguida volvemos. Facebook, Twitter e Instagram. Un WhatsApp 633 50 50 11 y además un email espacioenblanco@rtv.es. Todos los medios de comunicación preparados para recibir vuestras comunicaciones. Saludar a algunos amigos que han venido a vernos y no nos han traído sobaos pasiegos ni nada de regalo. Lo tomamos en cuenta. Y recordaros que la semana que viene estamos en Albacete, programa especial en ese Congreso de Vida Después de la Vida. A partir de las 10 estáis todos invitados a venir a vernos al Palacio de Congresos de Albacete. Y en la segunda hora la visita de otro amigo, Luis Miguel Domínguez. No os perdáis esa historia y ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Hoy, esta noche, nos esperan 2 temas apasionantes. Vienen con 2 personajes influyentes. El primero nos introduce en el mundo de las conspiraciones, uno de vuestros preferidos. Y trata de Edward Snowden, el hombre que ha destapado una supuesta red de espionaje a nivel mundial. Junto a nuestro primer invitado,
Conoceremos parte de su historia, sus revelaciones y el alcance que todo ello puede tener en nuestra vida diaria. Porque hasta tú mismo puedes estar siendo espiado sin que lo sepas. El segundo invitado es un famoso naturalista. Él nos llevará de la mano de su experiencia a buscar respuestas sobre lo que existe más allá de esta vida. Se trata de una vivencia relatada por primera vez en la radio, emocionante, llena de vida y de revelaciones vividas en primera persona por nuestro invitado. No os la perdáis. Estas son nuestras intenciones en este nuevo programa que hoy solo deseamos que disfrutéis y que nos sirva para encontrar respuestas. Ahí están nuestros temas, insisto, no os perdáis ni la primera ni la segunda entrevista. La segunda hora viene Luis Miguel Domínguez a contarnos una experiencia que ha tenido en el umbral. Y saludar a nuestro primer invitado, Miguel Ángel Ruiz. Buenas noches. Bien hallado, buenas noches. Ingeniero aeronáutico, llegas desde Cantabria, especialista en conspiraciones, y no nos has traído sobaos pasiegos, ¿o no vienes de Cantabria? Venimos de Rusia, de hablar con Snowden, de traerte datos de primera mano, claves para explicar todo lo que pasa, cómo es ese gran hermano y cómo es ese estado profundo. Vale, entonces me callo. Por eso vienes acompañado de estos señores. De presuntos espías del FSB. Ya no es la KGB, yo voy un poquito atrasado. La KGB ya no, claro, ahora se modernizó y ahora mismo el servicio secreto ruso se llama FSB, que yo no sabría decir cómo se pronuncia, pero las siglas son esas. Vale, este es nuestro invitado, queremos hablaros de algo que está ocurriendo ahora en este momento. Snowden sigue en Rusia. Sigue en Rusia, está todavía gozando de asilo político allí desde, me parece que julio de 2013, y bueno, pues lo que no está claro es cuál va a ser su futuro. Vale, queremos hablaros un poco de este personaje no tan conocido como Julian Assange, por ejemplo, pero que ha montado un gran follón y sobre todo ha descubierto algo que puede estar influyéndonos a nosotros sin que lo sepamos, ¿verdad? Total y absolutamente. Hoy hablamos de conspiraciones, uno de vuestros temas preferidos, 900, 137, 137, y atentos, quizá aprendamos algo que tenga que ver con nosotros. Tras esa introducción entramos en el tema. El caso de Edward Snowden ha puesto en alerta a las autoridades estadounidenses, que trabajan a contrarreloj para intentar capturarlo y así evitar más filtraciones. La postura oficial es clara: detenerlo lo antes posible. Busquemos datos sobre la figura de este joven de 29 años que ingresó en los servicios de inteligencia de Estados Unidos debido a su habilidad con las computadoras y que pasó por todos los filtros de seguridad sin causar dudas. La CNN en México nos da más datos. Julian Assange lo califica como un héroe, pero vamos a analizar quién es este joven, indudablemente que es noticia hoy por hoy en todo el mundo. Invitamos a nuestros estudios de la ciudad de Miami al señor Charles García. Charles García es experto en seguridad militar. Charles, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. A ver si nos puedes ayudar a entender la carrera de Edward Snowden. Este joven nunca terminó el colegio secundario, tuvo una muy buena carrera meteórica dentro de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y hoy, indudablemente, está poniendo en jaque a Estados Unidos con la información que está filtrando. ¿Cómo es este caso? ¿Es un caso atípico? ¿Es algo común? ¿Por qué no nos cuentas un poco más de él? Sí, mira, él era un genio en las computadoras, ¿no? Él sí sacó su documentación de la secundaria y se metió a militar. Tuvo un accidente donde se rompió las dos piernas y entonces fue a trabajar en la seguridad de la Agencia Nacional de Seguridad. De ahí fue a trabajar a la CIA. Cuando uno va a trabajar a la CIA, le ponen un detector de mentiras y supuestamente él ya hizo toda esa seguridad
y fue a trabajar con ellos en Washington, en Europa, y tenía una carrera bastante larga que nunca había un problema con él. Nos lo contaba Charles García, experto en el tema. En nuestro estudio también tenemos a otro experto y nos da más datos. Pues Miguel Ángel, ¿quién era o quién es este personaje? Un poco datos biográficos. ¿Americano? ¿Dónde nació? Americano, él es de Maryland, vivió casi toda su vida en Fort Meade y es un chico que viene de familia de militares. Tiene su padre y su madre estaban relacionados con la seguridad. Él tiene, su padre me parece que era de guardacostas, tiene un tío en el FBI, etcétera, etcétera. Entonces él es un genio, una mente brillante, típica persona súper inteligente que no termina los estudios porque prácticamente se aburre, y es una persona que, como digo, para pasar todas las acreditaciones de seguridad que necesitaba para entrar en principio en las empresas contratistas de la NSA y de la CIA, una persona que no presenta absolutamente ningún problema, o sea, de toda su familia de alguna manera ya estaba vinculada o al ejército o a los servicios de inteligencia. Pero en alguna parte he leído que eran familias de esas de las que habían llegado al principio de todo a los Estados Unidos. Sí, es que incluso él me parece que tenía una especie de tío abuelo que ya casi del principio de la historia americana pues ya habían tenido cierta posiciones, ¿no?, bastante destacadas dentro de lo que era el ejército, ¿no? Entonces, una persona que cuando tuvo que pasar los filtros de seguridad, lo que son las acreditaciones, lo que se llama un estudio de ámbito único, se llama así, es donde, digamos, los servicios de inteligencia analizan toda tu biografía. Él no tuvo ningún problema para pasar eso. Es una persona... ahora vamos a dar más claves porque es una persona como una biografía muy interesante, pero sobre todo es una persona que él, cuando estaba dentro de una de las bases militares cuando ocurre el 11S, y el 11S cambia el mundo. Él es una persona que se mete primero al ejército, lo que tiene, como hemos oído en el audio, tuvo un accidente y finalmente tiene que salir, pero él se mete primero al ejército y luego a los servicios de inteligencia para ayudar a Estados Unidos a combatir esa gran lacra que era el terrorismo, que lo sufrió en el 11S, y es el 11S, digamos, quien atrae a un joven muy inteligente pero muy idealista al mundo de la comunidad de inteligencia. ¿Nos has preparado unos cortes? ¿Son de alguna película? Son de un documental de Laura Poitres, que es una conocida periodista, pues bastante cañera con el sistema. Prácticamente ha hecho documentales sobre todos los temas críticos de Estados Unidos, y es un documental que se llama Citizen 4, Ciudadano 4, que es el nick secreto que Edward Snowden usa para hacer su primer acercamiento a los periodistas que él elige para acabar dando su filtración. Vale. En este primer corte que vamos a escuchar habla un poco de los cargos que había tenido, que ha tenido primero en la CIA o... Él tiene son varias empresas privadas. Luego hablaremos del tema público y privado porque es una clave muy importante para entender todo lo que pasa. Básicamente él trabaja en la CIA y en la NSA, pero lo hace a través de empresas privadas como subcontratas. Vale, escuchamos esto un segundito. Vale, me llamo Ed Snowden, tengo 29 años y trabajo para Booz Allen Hamilton como analista de infraestructuras en la NSA en Hawái. ¿Y qué otros cargos has ocupado dentro del servicio de inteligencia? He sido ingeniero de sistemas, administrador de sistemas, consejero superior en la Agencia Central de Inteligencia, consultor de soluciones y director de sistemas de información de telecomunicaciones. ¿Qué permisos tenías? ¿A qué tipo de información tenías acceso? La de alto secreto. Un tipo que podía entrar en esos archivos. Tengo aquí también, dice, su primer ordenador fue mi compañero inseparable, mi segundo hermano, mi primer amor. Y la red se convirtió en mi parque infantil, mi casa del árbol, mi fortaleza y mi aula sin paredes. Y ahí un poco fue donde desarrolló todo ese tipo de especial el don que tenía para entrar en
Incluso entró, dice, hackeó el sitio web del laboratorio nuclear de Los Álamos, siendo pequeñito. Un genio. Y les informó. Les mandó un email y estuvo semanas esperando que precisamente pues que Los Álamos le respondieran, y que él había visto cómo se podía entrar, lo comentó, y bueno, le vinieron a contratarle pensando que era una persona adulta, hasta que se encontraron que era un niño, y entonces bueno, pues le dice, dentro de unos años búscanos. Vete. Hablamos de eso, lo que tú has dicho es de una clave fundamental. Uh-huh. Internet fue, digamos, el campo de juegos de la infancia de Edward Snowden, un niño que creció en la red y se enamoró absolutamente de lo que era el Internet de los años 90. Yo empatizo bastante con toda su historia porque yo viví esa parte del Internet. Él y yo nos llevamos unos 7 años y yo viví Tú también. Tienes 22, él tiene 29. No, él tiene 37, ¿eh? Ahora tiene 37, vale. Y yo de 43, pero... Estaba quitando años. Gracias. No, lo que te quiero decir es que hay una cosa muy importante, y vamos a explicar ahora, de cómo era el Internet de los años 90, finales en Estados Unidos un poco, finales de los 80, con el respecto después. El Internet de esos años era un Internet que era absolutamente anónimo y un Internet libre, un Internet incluso amateur, un Internet incluso artístico. La gente compartía información detrás de un nick, tú eras absolutamente anónimo, hacías tus propias páginas web, compartías información como si fuera pura conciencia, y lo que de alguna manera empieza a marcar la vida de Edward Snowden, en el cual toda su vida al final se ha configurado frente a la idea de que Internet sea libre y que la información sea libre, es porque él se dio cuenta de que pasaron dos procesos simultáneos en aquel momento. Primero, a partir de los años 90 las empresas empiezan a querer tomar el control de Internet. Eso es una cosa que pasa de una manera muy concreta. Al principio lo que quieren es conseguir ventas, pero las empresas no saben cómo hacer que la gente compre en Internet. Y entonces lo que hacen es un movimiento estratégico para todo lo que antes era, digamos, de producción ciudadana. Vamos a decir, si tú tenías una web dedicada, pues no sé, a los ordenadores, te la hacías tú. Lo que hicieron las empresas fue empezar a construir oportunidades de negocio en la red. Empezaron a construir los blogs, de tal manera que tú ya no construías tu propia página web, sino que ya el blog te lo daban hecho, montado, etcétera. Empezaron, pues yo que sé, como luego vinieron las redes sociales y una serie de otros elementos que digamos que ya estaban como muy automatizados, ya no lo construías tú desde cero. El resultado de este intento de las empresas por, de alguna manera, empezar a tomar el control de Internet fue que los datos que hay en Internet pasaron de ser propiedad de los propios usuarios a ser propiedad de las empresas. Ese es un punto muy importante. Y el segundo gran golpe que hicieron las empresas en Internet es empezar a vincular la actividad que tenía cada persona con personales jurídicas offline. Es decir, tú antes en Internet eras absolutamente anónimo, te podías meter en un chat de IRC y hoy llamarte Pedrito y mañana Margarita, y nadie iba a saber que tú eras dos personas diferentes. Y lo que han hecho todas las empresas, lo que se ha hecho en Internet de forma masiva en todo el mundo, es tener identificado a quién eres tú con tu actividad en la red. Tú piensas que tú ahora en Google te piden un correo electrónico, te piden un teléfono, etcétera, etcétera. Eso ha sido un movimiento masivo en todo el mundo. ¿Qué han conseguido con eso? Que ahora el gran negocio de Internet ya no fue que nosotros compráramos en la red, sino todos los datos que son propiedad de las empresas. Ese ha sido absolutamente el gran final del anonimato en Internet, que es lo que está Edward Snowden en contra, pero al mismo tiempo un nuevo mercado que somos los datos de nosotros los ciudadanos. Por seguir un poquito con algunos datos más de Snowden, fue a trabajar a Suiza. Estuvo un tiempo en Ginebra. En Ginebra, y bueno, él estuvo en varios sitios. Básicamente él, como hemos dicho, él era analista, administrador de sistemas, etcétera. Él no es que fuera desde el principio una persona, vamos a decir, con un secreto de
una habilitación de secreto súper alto. Él realmente era un poco el chico de mantenimiento de los ordenadores, pero de la red en sí. ¿Cuál es el problema? Que yo creo que la CIA y la NSA se estaban dando cuenta que realmente el administrador del sistema es el que tiene el poder de todo. Tú eres el de mantenimiento. En principio, la gente de mantenimiento no se la tiene como, digamos, muy en consideración. Pero no se dieron cuenta que si tú eres el de mantenimiento significa que tienes todas y cada una de las llaves del edificio. Aquí coincidió que era el de mantenimiento, es decir, el que tenía el control del sistema y que además era una persona excepcionalmente inteligente y al mismo tiempo, como digo, un ser muy idealista y con una clara conciencia de cómo él quería que fuera el mundo. Y aquí, digamos, están en esas tres claves de lo que él va a hacer a continuación, que es cuando llega a sentir un malestar, él empieza a tener determinadas sospechas y empieza a darse cuenta, que al principio no podía verlo directamente, que el sistema, digamos, el programa de vigilancia masiva de Estados Unidos estaba en marcha. Eso era una cosa que estaba siendo ocultada y él tiene la sospecha que lo que estaba haciendo China de forma pública a sus, digamos, a ciudadanos, probablemente Estados Unidos lo estaba haciendo en secreto a todo el planeta. Entonces él llega en un momento a tomar una decisión que prácticamente es de un mártir, es decir, yo voy a revelar todo esto, voy a contarle al mundo que esto es cierto. Él de alguna manera es un mártir, es decir, se está inmolando para coger esa información, filtrarla a través de unos periodistas. Además lo hace de una manera, vamos a decir, bastante responsable. Él no filtra los documentos sin nada, sino lo que hace es localizar una serie de periodistas que son ya famosos porque son críticos con el sistema y decir, mira, esto es todo lo que tengo, pero sed vosotros, periodistas, que sois expertos en comunicación, expertos en guiar al público a través de noticias complicadas, los que digáis qué noticias vamos a sacar, cómo y de qué manera. Lo hace en Hong Kong, ¿no? Lo hace en Hong Kong. Sí. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias. Queremos dar más datos de este asunto, que parece un poco farragoso al principio, pero que tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo en el mundo y sobre todo lo que nos puede estar ocurriendo a nosotros. Radio Nacional de España se mueve contigo. Este fin de semana, en La Observadora, más que charlar, filosofamos sobre la vida. La Observadora, con Teresa Viejo. Esta noche, con la actriz y maestra de actores, Cristina Rota. La Observadora, sábados y domingos a las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias. Y recuerda, Entre dos luces, de martes a viernes a las 3 de la madrugada. Radio Nacional de España. El caso Snowden ha destapado toda una extraña trama de espionaje. Ana Pastor, de La Sexta, en una entrevista con Edward Snowden, nos da algunos datos. Tú eras un espía, no trabajabas en una ONG, es un trabajo un poco diferente. Quiero decir, durante todo el tiempo que estuviste hasta que diste el paso y decidiste que había algo que no te gustaba, nunca viste cosas raras, nunca había nada que te incomodara. ¿Por qué un día dijiste, voy a hacer esto? But no one in that building, no one in these agencies signed up to watch everyone in the United States. Cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier político, ¿a qué tipo de gente se estaba espiando? We were spying on lawyers who were negotiating trade deals over the price of shrimp and clove cigarettes. Se espiaba a contratistas de pescado, a UNICEF, a abogados, a periodistas, a profesores de Estados Unidos. Y surge la pregunta: ¿qué se está haciendo en el mundo del espionaje y qué medios se utilizan? Bueno, se da cuenta de que algo está pasando cuando está en China. China divulga que está espiando a sus ciudadanos. Él piensa que Estados Unidos lo está haciendo con todo el mundo. Se va a Hong Kong, reúne a los periodistas y lanza toda la información, ¿no? No, él en Hong Kong durante meses estudia cómo sacar la información. Hace una serie de
de detalles que casi prefiero un poco ahorrar porque son bastante técnicos. Hace un motor de búsqueda para, con ese tráfico que hacía, ocultar su propia actividad, y poco a poco con unos ordenadores viejos y un pendrive durante horas va sacando durante meses todos los ficheros que quería, etcétera, etcétera. Y lo que hace es, un día, él estaba entonces trabajando, me parece que era en Mount Cooney, en Hawái, en un sitio que le llamaban el túnel, era el centro de la NSA. Un día simplemente... NSA es la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Eso es. Y él lo que hace un día es que llama a su novia, le dice que es que va a salir por motivos de trabajo y abandona el país. Abandona Hawái, aterriza en Hong Kong. La elección de Hong Kong tampoco es... él llevaba mucho tiempo pensando a qué país ir. Directamente, China tenía unos determinados problemas. No podía elegir ninguno de los países que fuese aliado de Estados Unidos. Europa, por supuesto, no. Los otros países, estos que llaman los 5 ojos, que son Inglaterra, de Nueva Zelanda, Estados Unidos, etcétera, etcétera, tampoco podía. Y Hong Kong, digamos, era un país asociado a China, que de alguna manera tenía un estatus un poco diferente, y le elige por eso. Él llega allí, ha quedado, ya previamente había contactado con Laura Poitras y con otro periodista de The Guardian, y entonces simplemente les espera allí. Tardan una semana en llegar. Él pasa una semana en el que ya prácticamente no puede dar un paso atrás, abandona el trabajo. Lo que hace es que cita en su casa de Hawái a su madre y a su novia, para que cuando ellas vean que falta se puedan apoyar la una a la otra. Y en el momento en el que aparece la prensa, él hace una serie de protocolos, les ha enseñado a los periodistas cómo protegerse del espionaje, y en aquel momento él pues simplemente los cita en un restaurante. El código es que lleva un cubo de Rubik en la mano. Cuando ven a alguien con un cubo de Rubik, ellos le tienen que preguntar a él por un restaurante cercano. Él les dice acompañarme, acaban en una habitación, y ahí se empieza a producir pues básicamente quizás el momento más complicado de la vida de Snowden, cómo explicarle a unos periodistas absolutamente desconocidos que él es alguien muy importante, un insider, y que tiene una gran revelación que hacer al mundo. Vale. ¿Qué documentos o qué información había rescatado de ese alto secreto que da a conocer? Miles de documentos diferentes sobre todos los dispositivos, programas, aplicaciones, etcétera, de cómo Estados Unidos, digamos, de las herramientas técnicas que Estados Unidos usa para espiar al mundo. Prácticamente les tiene que dar clases de informática. Les tienen que enseñar a pensar, o sea, tiene que coger cosas que son de tremenda vanguardia y enseñarle a los periodistas qué es eso, por qué es importante y a breves rasgos cómo funciona. Ya. Preguntan si podía pedir asilo político en España, ¿no? ¿Verdad? Era zona OTAN, por supuesto que no. Vale. De hecho, él lo que trata es de ir al Ecuador, porque como estaba entonces... Él quería ir a Ecuador y ahora está en Rusia. Sí. De Hong Kong va a Rusia y se queda allí. A ver, esa historia tiene una carambola. Él había mirado varias posibilidades, y Ecuador, en aquella época, acuérdate que estaba, digamos, Rafael Correa. Rafael Correa había concedido asilo a Julian Assange, y era un sitio que parecía que podía ser, digamos, amigable. Él está en una situación terriblemente complicada, es decir, acaba de enfadar al gran gigante norteamericano, a el país más poderoso del mundo. Y entonces él es, yo no sé si listo o no, la decisión de irse a Hong Kong es lista, pero curiosamente utiliza un avión de Aeroflot, que es una empresa rusa, para ir a Moscú, de hecho al aeropuerto de Sheremetyevo. Cuando él llega allí, como venía de Aeroflot, los rusos ya le estaban esperando. Le meten en una habitación VIP de Sheremetyevo, y mientras él está allí ocurren dos cosas. Primero, que según aterriza, Estados Unidos cancela su pasaporte, con lo cual en principio ya no puede coger otro avión. Digamos, son los americanos los que le encierran en Rusia. Y luego lo que ocurre allí es que en una habitación VIP de este aeropuerto viene un alto oficial del FSB, del Servicio Secreto Ruso, y entonces pues le hacen prácticamente una especie de chantaje, en el cual él lo que hace, que piensa que le están grabando, piensa que lo que le proponen que trabajen con ellos,
ellos. Él dice que no muy enérgicamente, porque claro, solamente con que te grabe y tú dudes un poco, ya aunque al final digas que no, ya estás vendido. Pero claro, él no tiene otra opción y entonces finalmente tiene que quedarse en Rusia y fue su única salida. ¿Y sigue estando allí? Sigue estando allí. Finalmente, él al principio dice que no. Bueno, hay versiones de lo que cuenta Snowden que yo personalmente no me creo. Es una versión muy personal. Luego, si queremos, explicamos por qué o no. Pero él, por ejemplo, nunca dice ni que ha colaborado con Rusia ni que está allí. Lo que sí es verdad que le dan asilo político y, de hecho, allí sigue. Y el único motivo por el que Snowden no está preso en Estados Unidos es gracias a Rusia. Ya. Como dices, eso, perseguido como un enemigo número uno de los americanos, y tenemos un pequeño corte para ver también qué contaba y qué información tiene. Conozco la ubicación de la mayoría de puntos de interceptación y que las grandes empresas de telecomunicaciones de los Estados Unidos están traicionando la confianza de sus clientes, y lo puedo demostrar. Estamos creando la mayor arma de opresión en la historia de la humanidad, pero los propios dirigentes se eximen toda responsabilidad. El director de la NSA, Keith Alexander, mintió al Congreso y lo puedo demostrar. En Estados Unidos se interceptan miles de millones de comunicaciones. Al tomar muestras de estos delitos me centré en lo que hacemos en Estados Unidos, pero créeme que la vigilancia a la que estamos sometidos es el mayor de los privilegios comparada con cómo tratamos al resto del mundo. Y eso también lo puedo demostrar. Alguna de las cosas que dice que tiene pruebas. Y como decíamos, se espiaba a abogados, periodistas, políticos, profesores, vendedores de pescado que estaban haciendo ahí contratos a UNICEF y a todo bicho viviente. A diplomáticos, a catedráticos, a ONGs, a asociaciones pro libertades, etcétera, etcétera. Incluso a nosotros, incluso a la gente normal. Sí, de hecho, si quieres luego te explico un poco cómo funciona la automatización del espionaje y por qué te voy a decir que mientras yo he estado preparando este programa... Que han estado vigilando. Sí, porque además es que es automático. Lo que funciona... Y nos están vigilando a nosotros también. Seguro. Absolutamente. Luego, sí, mira, vamos a ello. Básicamente... digamos, la gran excusa de todo este tipo de control, ¿no? Snowden cuenta que cuando pasó el 11S, digamos que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos se sintió muy culpable porque no había sabido proteger al país. Y entonces hicieron, digamos, de alguna manera un intento para que eso nunca más volviese a pasar. Y la solución fue establecer, digamos, una red masiva de vigilancia masiva mundial, que además era público y privada. Esa es otra clave muy curiosa. Snowden cuenta que siempre que un totalitarismo toma el poder, lo que hace es recabar toda la información posible sobre sus aliados. Lo hicieron los nazis, lo hicieron los comunistas y lo está haciendo Estados Unidos. Por ejemplo, él cuenta cómo en Utah, en Bluffdale, existe lo que se llama el Utah Data Center, o sea, el dato de centro de Utah, que es una granja de servidores absolutamente inmensa, que lo que tiene la misión que es grabar absolutamente toda la actividad online, es decir, digital. Estamos hablando de correos electrónicos, toda, metadatos de llamadas, por ejemplo, incluso, mira, es que hay programas, por ejemplo, Dishfire, que lo que hace es la recopilación de todos los mensajes de texto SMS al día. Con todos los mensajes de texto SMS, tú, por ejemplo, puedes saber todas las llamadas perdidas que has recibido o, por ejemplo, todas las fronteras que has cruzado. Absolutamente todo, pero desde los likes que das a Internet, o sea, por ejemplo, en Facebook, hasta, por ejemplo, si tú te registras en una página de contactos. Pero lo que te digo, lo que Snowden cuenta que se quiere hacer, que existe en Utah, es una base de datos que graba toda la actividad de toda la humanidad y que además es permanente. Forever. Es decir, para que no se borre absolutamente nada. El problema es, si alguien tiene un repositorio con, digamos, todo el histórico de toda la actividad digital de todo el mundo, la libertad no puede existir ahí. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis preguntar, 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Damos un pasito más para conocer esa red mundial de espionaje, ¿te parece? Venga. Los datos acerca de la vigilancia mundial
Son una serie de revelaciones sacadas a la luz por la prensa internacional entre 2013 y 2015. Todos ellos demuestran la vigilancia que principalmente las agencias de inteligencia de Estados Unidos, en colaboración con otros países aliados, han estado ejerciendo de manera masiva sobre la población mundial. Las víctimas potenciales de este espionaje podrían cuantificarse en miles de millones de personas alrededor del mundo. Además, los periódicos revelaron que cientos de líderes mundiales, incluyendo jefes de Estado e importantes empresarios, fueron o están siendo vigilados. Los informes pusieron al descubierto y demostraron la existencia de una compleja red de colaboración entre decenas de agencias de inteligencia de varios países con el objetivo de expandir y consolidar una vigilancia globalizada. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia una sociedad totalmente controlada y espiada? Busquemos respuestas. 1,7 millones, 1.700.000 documentos, parece ser que era lo que tenía Snowden. Tremendo, ¿no? Sí, o sea, claro, y además a nivel técnico es complejísimo, ¿no? Ver cómo era la sofisticación tan tremenda de todo el sistema que tenían, pero total y absolutamente real. Y además con una curiosidad, porque, bueno, hay dos cosas muy importantes de decir aquí. La gran excusa de Estados Unidos siempre ha sido el terrorismo. Esto se supone que es una red de antiterrorismo, y realmente Snowden se dio cuenta que ellos, cuando recibían órdenes, cuando interactuó con gente que tenía que seguir objetivos, se dan cuenta que lo que menos seguían eran terroristas. Hablábamos, como hemos dicho antes, de profesores universitarios, etcétera, etcétera. Pero luego hay aquí otra cosa muy importante, y es que el espionaje de Estados Unidos, o el desarrollo de toda esta red masiva de Gran Hermano, que es lo que es, en Estados Unidos no se ha hecho solamente por parte del gobierno, vamos a decir, estadounidense, del sector público, es que también se ha hecho del lado privado. O sea, en muchas de las empresas en las que estuvo Snowden trabajando que eran contratistas de defensa para el gobierno, eran empresas privadas. Estaba Booz Allen Hamilton, pero trabajó con Dell, trabajó con Vice System, y que de hecho había otras muchas empresas que eran, como digo, privadas. El resultado de esto es que la red de espionaje, que primero fue, vamos a decir, americana, pública, luego acabó siendo privada. Es decir, las compañías privadas empezaron a establecer redes de espionaje a sus clientes al mismo tiempo que eso estaba pasando. Con lo cual Facebook ha acabado recopilando como forma de datos de espionaje. Pero, por ejemplo, Rumba, esa máquina que barre tu casa, cuando barre tu casa, él hace un mapa de cómo es tu casa y eso lo sube a los servidores. Por ejemplo, las empresas, las muñecas Mattel, que tú puedes hablar con ellas, como los asistentes de Cortana, Alexa, etcétera. Las muñecas Mattel guardan las conversaciones que las niñas tienen con sus muñecas y las suben a internet. Y, por ejemplo, sin que tú te enteres, claro. Bueno, tú firmas el consentimiento, eso se supone que es para mejorar el producto, pero al final lo que te quiero decir es que esa red o esas formas de espionaje no son solamente ya antiterroristas y, digamos, militares, sino que las empresas privadas han hecho lo mismo. La Smart TV de Samsung, esas televisiones que se pueden controlar con la voz, graban las conversaciones que se producen encima de ellas, delante de ellos. Incluso estando apagadas, ¿no? Incluso estando apagadas. Entonces, ¿a qué es lo que llegamos? Que la espía rusa dice que sí. La espía rusa dice que sí. Supuesta. Hace bien. Luego hablaremos de los rusos en todo este elemento porque es muy interesante. Entonces, básicamente es muy importante que sepamos que el espionaje a día de hoy es masivo y no es solo militar, sino que está en prácticamente todos los campos, ¿no? Déjame que pongamos para asimilar esto que has contado. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco,
con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Esta noche, en Espacio en Blanco... Estamos localizando aquí en el corazón de la ciudad aquellos elementos de su paisaje que nos van a acercar a ese séquito de animales que viven junto a nosotros y que seguramente desconocemos. Luis Milus, Miguel Domínguez viene en la segunda hora a contarnos una historia que ya veréis qué interesante. Déjame, antes de que sigas, con otro corte de eso que tú has traído. Y te preguntan que qué opinas de la película realizada por Oliver Stone sobre Snowden. Tiene algunos falletes, pero en general yo creo que es bastante fiel un poco a lo que pasó. Vale, escuchemos eso que nos has traído. Pero en cuanto me delaten, no pienso callarme. Pienso decirles, no me voy a quedar escondido en las sombras. Es de interés público. No son cuestiones que me afecten solo a mí, nos afectan a todos. Y no les tengo miedo en absoluto. No me van a hacer callar como han hecho con todos. Y si nadie más se atrevía a hablar, yo sí. Y espero que cuando desaparezca, después de que me hagan lo que sea, alguien más dé la cara y haga lo mismo que yo. Espero que se cumpla el principio de Internet. Puedes aplastar a un individuo, pero te van a salir 7 más. Eso decía Snowden, y en algún sitio decía que antes trabajaba para el gobierno, pero ahora trabajo para el pueblo. Se dio cuenta de que hay toda una movida que nos incumbe a todos y no estamos dando cuenta, con el agravante de que, bueno, Internet ya funciona por todas las partes del mundo, pero las redes que más utilizamos, los motores, el software, etcétera, es americano. Apple, etcétera, etcétera. Internet es americano. Internet es americano. Sí, porque es Microsoft, es Google, es Oracle, es HP, es Apple, es Dell, es Cisco, es Juniper, o sea... todas esas empresas que además son los grandes núcleos muchas veces de cómo funciona todo, son empresas norteamericanas que están sujetas a las leyes americanas. Estados Unidos lo que hizo después del 11S es crear una red de tribunales secretos y de leyes secretas y bueno, y de autorizaciones judiciales secretas para hacer todo esto prácticamente muchas veces sin que lo supieran a veces parte del Congreso. Y lo que hacen las empresas privadas, como decías, aunque vamos a seguir un poco con el asunto, es utilizar nuestros datos en su propio beneficio. Es decir, nuestros datos se han convertido en negocio ahora. Claro, es el cambio que hablábamos al principio, de cómo Internet cómo las empresas trataron de tomar el control de Internet, trataron de que nuestros datos dejaran de ser anónimos, sino que nos han vinculado toda tu actividad con una persona física, y entonces lo que se acabó perfilando, que ellos inicialmente no lo habían pensado así, pero lo que se acabó perfilando como la gran oportunidad del negocio de Internet es el espionaje, es decir, contar con nuestros datos. Mira, Snowden cuenta una cosa y a mí me parece que es absolutamente, tiene toda la razón. El dominio, la hegemonía, es decir, la dominación de alguien para, digamos, controlar a una gran población, significa que tú tienes que conocer a los dominados mejor que se conocen ellos mismos. Ahí radica el porqué de todo esto. Qué curioso. Preguntan si Estados Unidos ha denunciado a Snowden por publicar su libro sin autorización de la CIA y de la NSA, o no tiene nada que ver. Sí, no, lo han hecho. A mí me suena coña, pero ellos dicen que ellos son los dueños de los... De hecho, luego el libro también, el libro no cuenta nada a nivel de espionaje que no conociéramos, o por lo menos quienes seguíamos la historia. Es más un libro autobiográfico donde él lo que hace es hace apología de sí mismo. Él ha sido ampliamente demonizado en Estados Unidos. Él no sabe si alguna vez tendrá que volver allí, preso o libre. No sabe si algún día tiene que salir de Rusia y le pueden detener. Y yo lo que creo que él está tratando de mover la opinión pública en su favor y decir, mira, yo no soy una mala persona y esto lo he hecho en interés de todo el mundo. Vale. Brevemente, ¿cómo te han estado a ti vigilando? Cuando pones en internet Snowden, como he hecho yo mientras escribía el guión, de repente salta algo y están grabando controlando nuestra... Esto muy rápidamente...
Tú cuando estás conectado a Internet y abres un navegador, tú lo que estableces es una conexión cliente-servidor con una página web, por ejemplo, ¿no? Entonces se supone que tus comandos pues se escriben en tu ordenador y, digamos, van por la red hasta el servidor, los ejecuta, te lo devuelve y entonces tú se carga en tu ordenador la página web. Lo que ha hecho la NSA y lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos es poner un elemento intermedio que captura esa información. Este sistema se llama Turbulence, como turbulencia. Tiene 2 fases. La primera se llama turbina, que lo que hace es una copia de todo lo que tú mandas. Esa copia, que todo lo que tú mandas lo manda a otro sistema que se llama Turmoil. Y Turmoil lo que hace es comparar tu información con unos selectores. Unos selectores, digamos, que son unas cadenas preestablecidas en las cuales ellos ya la tienen puestas para saber si tú, digamos, respondes a algún tipo de criterio que ellos busquen. Terrorismo, sospechoso, periodista, etcétera, etcétera. Si ninguno de esos selectores ha funcionado, pues digamos no les interesa y simplemente terminan de cargar la página web que tú quieres y te la presentan. Pero si resulta que tú de alguna manera has tocado alguna de las fibras que ellos tienen ahí, alguno de esos selectores, alguna de esas palabras claves, lo que hace es que se activa otro sistema que se llama Quantum. Ese sistema lo que hace es mandarte a ti una cadena, ver qué tipo de sistema tienes tú, sistema informático, pues si usas Windows, si usas Linux, etcétera, etcétera, y entonces automáticamente el sistema te manda una serie de malware, una serie de virus, una serie de formas de entrar en tu ordenador. A partir de ahí ya se han metido en tu ordenador, a partir de ahí ya te empiezan a espiar y entonces empiezan a grabar de una manera, digamos, más activa todo lo que tú haces. Todo esto ocurre en 686 milisegundos según Edward Snowden. 686 milisegundos. 2:50, 1:50 las Islas Canarias. La última parte queremos tratar contigo, si te parece, ¿vale? Tras esa introducción, me has dejado alucinado. Ante esta acción, alertaban a los ciudadanos, así como a otros policías del peligro. Promovido especialmente en ámbitos anglosajones, tiene especial relevancia en la protección del sistema público. Es por ello que los whistleblowers cuentan con especial protección en países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia, Noruega, Holanda e incluso en Rumanía. ¿Seguiremos conociendo nuevos Snowdens en el futuro? ¿Se está instalando una cultura democrática de filtración de secretos en el mundo? ¿Vamos hacia sistemas más democráticos o menos? Montones de preguntas está suscitando el asunto. Dice, si tanto ha cambiado Internet después de las filtraciones de Snowden, si ya no somos libres. Tremendo eso que has dicho de que controlan todo lo que haces en la red, las páginas que consultas, los mensajes que mandas, etcétera, etcétera, etcétera. Snowden está ahí, bueno, no sé si tranquilito, en Rusia, siendo el enemigo número 1 de los Estados Unidos, no tiene asilo político. Hay gente, ha provocado que haya un movimiento de denunciantes que se den cuenta de lo que está haciendo su gobierno y otros gobiernos con nosotros. Joder, me has hecho tantas preguntas que no sé por dónde empezar. A ver, básicamente, no, el movimiento ya existía. Ya de los años 70, por ejemplo, Daniel Ellsberg y Anthony Russo, que fueron los que filtraron los papeles del Pentágono y provocaron, digamos, todo el activismo anti-Vietnam en Estados Unidos, todo eso ya existía, ¿no? También existía, por ejemplo, Wikileaks, que al final es una plataforma para digamos, subir todos los datos de, pues eso, de soplones, de alertadores, de whistleblower, que, bueno, pues de alguna manera ya estaban, ¿no? Ha habido muchos, Joseph Darby, Chelsea Manning, etcétera. Snowden es, digamos, el último para mí de estos, yo los llamo mártires de la conspiración, son gente que de alguna manera se inmola. Es el mito de Prometeo, quien roba el saber a los dioses para dárselo a la gente, y en ello sufren.
pero también ahora mismo lo que hay es una conciencia mayor de lo que pasa. Por ejemplo, Edward Snowden ha disfrutado o está disfrutando del consejo, o digamos del servicio de muchos abogados de derechos humanos de todo el mundo sin pagar un duro. Es decir, ahora mismo lo que hay a nivel planetario es digamos la protección de que si tú eres un insider y decides en todo el planeta dar un paso adelante y denunciar prácticas delictivas de tu gobierno, sabes que tienes una red de apoyo que te va a ayudar en el proceso. Qué curioso. Déjame que escuchemos un último corte y luego te preguntaré si somos libres o cómo podemos evitar, si es que hay alguna manera de evitar este espionaje. Si no podemos, si no tenemos derecho a la privacidad, ¿cómo vamos a poder debatir libre y abiertamente? ¿De qué sirve el derecho a la libre expresión si no se protege? Si no podemos mantener una conversación privada con alguien sobre algo con lo que no estamos de acuerdo. Pensad en lo espeluznante que es. Y pensad en lo espeluznante que es en países donde no tienen derecho a la privacidad. Ha comentado una cosa que me parece muy importante. Lo que antes llamábamos libertad, ahora lo llamamos privacidad. Y con la misma naturalidad afirmamos que la privacidad ya no existe. Es un tema que afecta sobre todo a mi generación y que a mí me preocupa mucho, especialmente el hecho de que ya nada nos sorprende. Creo que todos deberíamos tener presente que si perdemos la privacidad estaremos perdiendo nuestro derecho de elección y perderemos la libertad, porque no podremos expresar libremente lo que pensemos. Ya no somos libres entonces. Ya no somos libres. Y además... Si es que alguna vez lo hemos sido. Sí, no, pero siempre teníamos... probablemente nunca ha existido la democracia real y no ha existido nunca esa libertad. Pero sí que teníamos al final una especie de libertad en la mente, la libertad mental, vamos a decirla, y esa es la que ahora, en el futuro, se va a ver amenazada. Vale. Forma de evitar esto, si es que de alguna manera no. Mira, prácticamente no se puede. Espiaron a Angela Merkel. Si consiguen espiar a Angela Merkel, un ciudadano no tiene ninguna posibilidad. La única posibilidad prácticamente es encriptar todos tus datos. ¿Eso se puede hacer? Eso se puede hacer. ¿Cuál es el problema? Que ellos también tienen... Formas de desencriptar. No, formas de desencriptar es lo único que no tienen. Pero sí que pueden de alguna manera robarte la información después de que la has desencriptado, ¿no? Vale. ¿Y desenchufarse? Bueno, eso es lo mejor. Sí. Si hay esa casa que tú te quieres construir. Si tú y yo hablamos con palomas mensajeras y escribimos en cartas, en manuscritas, probablemente esa vuelta al pasado sea ahora mismo la mejor manera de comunicarse. Miguel Ángel, muchas gracias por la visita, por las visitas que has traído también. Forma de entrar en contacto contigo si quieren saber más de estas conspiraciones con muchas pruebas que tú ofreces. Pues en mi página web, deep-politics.com, política profunda, y a partir de ahí tienen todas las maneras, tienen mi Twitter, tienen mi Facebook, Miguel Ángel Ruiz, y bueno, pues respondo a preguntas si alguien quiere contactarme. Gracias, espero que hayas disfrutado el programa. Muchísimo, ya lo sabes. Y a mí me has puesto los pelos de punta. Te veo en Cantabria, en esa casa ahí perdida en los montes, que es donde quizá tengamos que refugiarnos. Ya hay un sitio para ti, Miguel. Gracias.